está conectado hoy con nosotros. También a nivel técnico, que sepan ustedes que pueden seguir este acto en inglés, francés y español. Y como ven, contamos también con interpretación en el lenguaje de signos, gracias a Oliver y a Maya, a quien ven también en estos momentos en pantalla. Para seleccionar el idioma en el que deseen ustedes seguir este acto, seleccionen el idioma de que se trate en el menú deslizante en la parte de abajo a la derecha de su pantalla. También les pondremos los enlaces de las biografías de todos nuestros ponentes en la casilla de chat y algunos de los materiales que les vamos a presentar. Nos gustaría que haya toda la interacción posible con los participantes a lo largo del acto, así que les invitamos a que hagan preguntas en la función de ruegos y preguntas de Zoom o en la casilla de chat que figura a la derecha de su pantalla. Intentaremos contestar algunas de estas preguntas en la sesión de ruegos y preguntas, o sea, que vayan transmitiéndonos sus ideas. Este acto es organizado por el equipo de seguimiento de la educación en el mundo, SEM, por sus siglas en español, y la unidad de la primera infancia, la UNESCO. Lanzaremos 2 nuevas publicaciones para ayudar a los decisores en materia política a fortalecer y mejorar sus políticas y sistemas de seguimiento y evaluación y los servicios necesarios para fraguar sociedades inclusivas merced a una educación inclusiva de la primera infancia. Lo que sabemos es que los datos lo dejan meridianamente claro. La atención y educación de la primera infancia han de ser una prioridad a nivel mundial y nacional. Una educación de la primera infancia de calidad es algo que beneficia a los niños, a las familias y también a los estados. Lo que respecta a los niños, allana el terreno para un aprendizaje a lo largo de toda la vida, su salud y su bienestar, el respaldar su desarrollo holístico en estos primeros años antes de la primaria es algo que viene en camino a su trayectoria educativa y es algo que les beneficiará a lo largo de toda su vida. De cara a los estados, el suministro de una educación preescolar de calidad inclusiva es una inversión muy inteligente. Cuando esto es así, en particular en el caso de los niños más vulnerables, se puede detener el ciclo de las desigualdades y de las desventajas. Es algo que refuerza la eficiencia y eficacia de los sistemas educativos y que promueve el crecimiento económico y es algo que sienta las bases para el bienestar de las generaciones futuras. El objetivo sobre educación a nivel mundial, el ODS 4, incluye un compromiso de priorizar la educación de la primera infancia para todas y todos. Sin embargo, los informes que presentamos hoy indican que demasiados niños aún no están preescolarizados, que es lo que tienen que hacer los gobiernos para llegar al casi 50% de niños de 3 a 5 que aún no están en la educación preprimaria, en particular aquellos que necesitan un refuerzo para poder beneficiarse de esta educación. Como nosotros, como círculos educativos, podemos asegurarnos de que esto se amplía de cara al próximo decenio, que tenemos sistemas que presentan programas inclusivos de calidad y que atienden a las necesidades de los niños. Tenemos que hacer mucho más para incrementar significativamente el acceso a la preprimaria, al tiempo que velamos por la calidad que necesitan los niños para su desarrollo óptimo y para llegar a los niños y a las familias que están en la cuneta. En los próximos 90 minutos se van a presentar las principales conclusiones de los informes que destacan lo que se tiene que hacer. Son documentos centrales para la nueva estrategia mundial de alianzas para la educación, para la primera infancia, que se lanzará este otoño. Es una nueva agenda internacional para ayudar a los gobiernos a sortear los obstáculos a la hora de proporcionar unos servicios efectivos de atención y educación de la primera infancia y para arrostrar aquellos desafíos derivados de la pandemia de la COVID-19. En primer lugar, vamos a pasar la palabra a Carmen Dione, de la Universidad del Quebec en Trois-Rivières y cátedra de la UNESCO sobre la primera infancia, y a Dragana Seretenov, directora de equipos ejecutiva de la Open Society Foundations. Estas 2 ponentes nos van a presentar los principales resultados y recomendaciones del nuevo informe de la UNESCO, Atención y Educación de la Primera Infancia Inclusiva, del compromiso a la acción, y destacarán por qué este informe pretende promocionar un cambio para que los gobiernos inviertan en una educación preprimaria de calidad inclusiva. Tienen la palabra Carmen y Dragana. Ante todo, me gustaría dar las gracias a la UNESCO por ofrecerme la posibilidad de presentar y reflexionar juntos sobre que la inclusión sea una realidad
para todos los niños y ello desde el principio. También me gustaría dar las gracias a los miembros de la Cátedra de la UNESCO La Primera Infancia por su contribución y a los distintos colaboradores profesionales y estudiantes que han hecho que esta labor sea posible. Me gustaría también dar las gracias a la Fundación de la Universidad de Trois-Rivières en Quebec y al Fondo de Investigación del Quebec por su apoyo. La inclusión abarca una visión de la diversidad, no como un problema que ha de resolverse, sino como una palanca en aras de la justicia social y de la equidad. A la pregunta, ¿qué acceso hay en materia de educación de la primera infancia? Cabe observar que aún hoy demasiados niños tienen un acceso limitado por su discapacidad, su origen étnico, sus condiciones socioeconómicas, su ubicación geográfica, su idioma materno, su género, su condición de refugiado o desplazado o por culpa de un contexto de crisis humanitaria. Además, los efectos de la pandemia han amplificado estos problemas de acceso. Así que es necesario hoy más que nunca el intensificar significativamente nuestras actuaciones para que los niños pequeños gocen del derecho a la inclusión en la educación. Y con ese fin se pensó esta publicación para favorecer la acción de distintos actores implicados con el fin de conseguir la inclusión ya desde la primera infancia. Se invita a estas personas a aprovechar las numerosas oportunidades de plasmar en hechos concretos esta visión inclusiva. Las ideas aquí presentadas pretenden inspirar y respaldar las actuaciones necesarias de inmediato para que cada niño pequeño pues reciba una educación y una acogida inclusivas. Hemos presentado ejemplos estimulantes como parte de esta publicación que tienen después de los mensajes clave de esta presentación. El conseguir la inclusión depende de toda una serie de labores inter y multisectoriales por parte de los decisores políticos, las personas a cargo de desplegar las políticas y los actores de la educación, sin olvidar, como no, a las familias. Es necesario instaurar un diálogo más cabal y una coordinación más cabal entre estos distintos niveles de actuación para conseguir mayores resultados y por esta razón dirigimos estos mensajes clave a cada uno de estos niveles. En primer lugar, es preciso mejorar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para los niños más marginados gracias a políticas de diversidad intersectoriales y a una legislación no discriminatoria. También tenemos que velar porque en un contexto de emergencia sanitaria en las que todas y todos se ven afectados, aquellos ya marginados y incluidos no lo sean aún más. Una perspectiva holística de la educación y de la protección de la primera infancia es algo que requiere que se elaboren, adopten y evalúen políticas intersectoriales. La fase de planificación es especialmente determinante para asegurarnos de que el trabajo realizado vaya más allá de la mera coordinación de los esfuerzos sectoriales. Se necesitan medidas para apoyar el despliegue de políticas gracias a programas y estructuras de atención y educación de la primera infancia, EPI, aumentando la participación de los recursos regionales y locales e intensificando la cooperación entre los socios intersectoriales. Esta colaboración no puede darse sin adoptar un enfoque centrado en la familia. Los programas y actividades propuestos o las maneras de comunicar que se elijan han de tener en cuenta la diversidad de las familias y ser compatibles con el entorno familiar, sus recursos, sus rutinas y su cultura. Es imperativo evaluar la inclusión y su calidad en los programas y centros educativos y de atención de la primera infancia para dar con las posibilidades de mejora, para ajustar las estrategias de aplicación y para valorar sus repercusiones. Entre estas prácticas, por supuesto, tenemos los enfoques educativos gracias a los cuales se puede atender a las necesidades de cada niño.
El tener en cuenta las necesidades individuales ha de ser la norma. Reconocer la diversidad de las necesidades de cada niño, reconocer también la diversidad de los recursos y métodos de ayuda para el aprendizaje. Con ese fin, se hace hincapié no en lo que distingue a los niños entre sí, sino en un continuum de estrategias y de labores de apoyo para atender a las necesidades en materia de desarrollo de todas y de todos, puesto que el enfoque inclusivo apuesta por prácticas diferenciadas, tenemos que conocer las necesidades de cada niño. Así, en el caso de los niños pequeños, la evaluación de su desarrollo es algo necesario para poder planificar las necesarias adaptaciones y poder atender así a cada cual. Estas evaluaciones son pues sumamente útiles en materia de intervención. Del mismo modo, para apoyar mejor a los niños, a su familia y su entorno de vida en el seno de un entorno inclusivo, tenemos que identificar precozmente las dificultades de desarrollo o de aprendizaje en cooperación con las familias de los niños. Eso es insoslayable. Conocer bien las necesidades de los niños es también ser conscientes de lo importante que es preparar y facilitar las transiciones que marcan sus trayectorias y tenemos que estar muy pendientes de estas fases clave. Para respaldar estas actuaciones tenemos que intensificar la capacitación continua e inicial de los educadores con miras a la inclusión, optando por nuevas opciones formativas, incorporando distintas disciplinas y sectores de actividad. El desarrollo de contenidos digitales en el ámbito educativo para los docentes, los gestores, pero también los padres y madres puede alentarse teniendo en cuenta el principio de inclusión, de equidad y de accesibilidad siempre. Por último, la labor de investigación ha de apuntalar estas actividades para evaluar la inclusión y alentar labores de investigación, alianzas, la producción y coproducción de conocimientos para buscar soluciones novedosas. Juntos, el apoyo al desarrollo de la primera infancia ha de ser inclusivo, accesivo, de calidad para todos y ha de tener en particular en cuenta las necesidades específicas de algunos niños y niñas. El conjunto de los actores ha de reafirmar que la inclusión no es una opción, sino un derecho para todas y para todos, incluido para los niños y niñas pequeños, los decisores políticos, los programas y centros educativos y atención de la primera infancia, las organizaciones no gubernamentales y humanitarias, las organizaciones internacionales y los servicios educativos y de las comunidades son invitados a pergeñar y financiar políticas intersectoriales que hagan que este apoyo sea posible. Y precisamente es de lo que nos va a hablar Dragana Stretenova, así que le paso la palabra. Esperamos oírla mejor, porque realmente se oía muy, muy mal esta ponente. Muchas gracias, Carmen, y gracias, Sara, por su presentación. Es un privilegio el poder participar en este importante lanzamiento de estos informes del SEM. Hoy demasiados niños aún no gozan de una educación inclusiva. Vemos que las desigualdades en el aprendizaje y en otros resultados del desarrollo de los niños si es algo que no se tiene en cuenta suficientemente a tiempo, puede tener consecuencias para toda la vida. Abogamos por acciones y compromisos para conseguir unos servicios universales, inclusivos de la primera infancia, lo cual requiere, entre otras cosas, un compromiso para que haya una financiación sostenible. Una EPI de calidad se reconoce como la inversión más práctica en el capital humano, que es algo que aporta ventajas económicas y sociales para los individuos y las sociedades. Es algo que prepara a los niños y les permite quedarse más tiempo en el sistema educativo, ayuda a sus familias futuras y al crecimiento futuro de sus países. Es también una enorme oportunidad para crear ciclos de apoyo intergeneracionales y es una muy buena inversión en aras de las sociedades de los niños y de sus familias. Ahora
Ahora, desafortunadamente, los niños vulnerables son los que menos posibilidades tienen de acceder a una AEPI inclusiva y de calidad. La inversión en la AEPI y en la EPI es algo absolutamente fundamental. Es una meta de los ODS e invita a los gobiernos a que adopten referentes nacionales en este sector y que dediquen determinada parte entonces de su PIB. 3,1% como mínimo para los países de bajos ingresos. Y esto es evidentemente progresivo en función del nivel de ingresos de los países. A pesar de los datos abrumadores sobre la importancia de los primeros años para el desarrollo humano y las perspectivas de los individuos y de las sociedades, los datos de que disponemos indican que en un periodo de 10 años para 36 países el promedio de gasto es de 0,29% del PIB. Una investigación más reciente de 2019 y de 2020 sugiere que entre 2015 y 2017 el apoyo financiero para la educación preprimaria se redujo en 27%. Lo cual se cifra en millones para los niños y en particular es algo que ha afectado a los niños más vulnerables, a las niñas y a los niños con discapacidad. Tenemos también un estudio publicado en 2020 que investigó los esfuerzos llevados a cabo por los donantes en los países del África subsahariana y hemos visto un déficit importante de financiación, de servicios, ahí donde hay las necesidades más apremiantes. Vemos cómo hay muy pocos servicios, en particular para los niños con discapacidad en esos países, muy pocos donantes de los países de la OCDE y aún menos donantes de otros ámbitos están invirtiéndose en una EPI inclusiva. Hemos visto cómo de la OADE, que se dedica a educación, en 2020 se dedicó solo 0,1% y solo en promedio lo que corresponde a la EPI. Así que vemos que esto evidentemente afecta a los más vulnerables. Esta necesidad de inversión en la EPI es algo que se ha de tratar porque sus repercusiones son preocupantes. Vemos también cómo esto afecta a los niños más pequeños, que en muchos países no están priorizados. Una inversión en una EPI inclusiva es algo que no es una opción. Tenemos que velar por la realización de los derechos de esos niños y también para que puedan gozar plenamente sus derechos y de sus oportunidades, porque si no, perdemos todos los individuos, las familias, las sociedades. Ese potencial no se está aprovechando a falta de priorización y de financiación necesarias. Esta situación aboga por mayores compromisos y medidas inmediatas por parte de los donantes en particular. Muchas gracias. El sonido era desastroso, lo lamentamos, lo hacemos lo mejor que podemos. Muchas gracias, Carmen y Dragana. Voy a también referirme al hecho de que este informe hace toda una serie de recomendaciones que, si se aplican, pueden suponer un cambio fundamental en la EPI para que sea realmente inclusiva, y de hecho en los anexos hay también una lista de referencias muy interesante. A continuación vamos a escuchar a la analista ejecutiva de políticas del informe del SEM, Ana Dadio, que nos va a presentar el informe sobre el derecho desde el principio, forjar sociedades inclusivas gracias a una EPI inclusiva. Es un informe que ha contado con el apoyo de Open Foundation Society y indica que todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos en la materia. Apunta a aquellas políticas que han de priorizarse para atender a los niños más marginados y para que puedan aprovechar plenamente su potencial. Ana, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Sara. Voy a compartir con todos mi presentación PowerPoint con su permiso. La voy a buscar primero.
Sí, hay un problema de conexión, se corta la conexión, lo lamentamos. Okay. So, as it has been just said, Como se acaba de decir, hoy lanzamos este informe de políticas cuyo título es desde el principio forjar sociedades inclusivas gracias a una educación de la primera infancia inclusiva, y es un documento de políticas en apoyo a la Estrategia Mundial de Alianzas para la Primera Infancia y resume las medidas que los países del mundo entero están adoptando para que la educación de la primera infancia sea inclusiva y cuente con todos los niños o incluya a todos los niños independientemente de sus capacidades, medios e identidades. Es importante decir desde el inicio que en este documento de políticas hemos adoptado, al igual que en el informe 2020 del SEM, el concepto más abarcativo de inclusión que ya fue adaptado por la UNESCO, es decir, que todos quiere decir todos y todas. Es decir, que las prácticas inclusivas son aquellas que abarcan la diversidad y la participación y que se basan en la creencia de que todas las personas tienen potencial y han de ser respetadas. Y por esta razón, realmente la primera infancia es una etapa clave en ese proceso. Y sabemos al respecto que la meta 4.2 se refiere implícitamente a la inclusión en su enunciado cuando se refiere al hecho de que hay que velar porque todas las chicas y los chicos tengan acceso a una atención y educación de la primera infancia para que estén listos para la instrucción primaria, y los compromisos adoptados por los países en el marco del ODS 4 sobre educación reflejan la importancia precisamente de esta etapa de la educación, pero otros documentos han expresado también estos compromisos. El segundo es el marco de atención y apoyo al desarrollo de la primera infancia, aprobado con motivo en la Asamblea Mundial de la Salud en 2019, con oportunidades para un aprendizaje precoz como uno de sus 5 componentes, y que consideró que la equidad e implícitamente la inclusión son un principio rector, y en particular pidió a los gobiernos que centraran sus actuaciones en la primera infancia en aquellos grupos que están excluidos, marginados o que son vulnerables de otra manera, y mencionaba a los niños con discapacidad y a los niños en contextos humanitarios, entre ellos. Otra iniciativa importante es la nueva Estrategia Mundial a favor de las alianzas para la educación primaria, que se lanzará más adelante este año y que también ha incluido la inclusión. Y una de sus 5 estrategias en aras de los resultados aboga por una aceleración del acceso a la inclusión, la equidad y la calidad como 4 prioridades, con 4 prioridades estratégicas: el acceso y la participación, el resolver las desigualdades y la exclusión de los servicios, los sistemas de intervención de la primera infancia y sus correspondientes servicios, el personal de la primera infancia, el desarrollo de los niños, el aprendizaje temprano y las normas de servicios de calidad. A pesar de estos compromisos, sabemos que el acceso a la primera infancia no es igualitario, o a la educación de la primera infancia. Y sin embargo, este acceso igualitario a una educación primaria es una precondición para la inclusión. Sabemos que la tasa bruta de matriculación en la preprimaria sigue siendo del 61,5% en 2019 a nivel mundial, y 1 de cada 4 niños no están escolarizados el año antes de su entrada en la primaria. 4 de cada 10 niños no están escolarizados en el periodo en que los países pues cuentan con que lo estén, y por lo menos 3 de cada 10 países tiene un año de educación preprimaria obligatoria. Esto tiene consecuencias sociales, económicas y se debe también a factores de ese tipo. Las normas de género también inciden,
y tenemos un indicador mundial 4.2 que lo mide, y los países de ingresos medios y bajos tienen un nivel muy bajo de educación primaria, con tasas muy bajas de niños escolarizados un año antes de la primaria. Hemos de destacar una vez más que los más vulnerables son quienes más riesgo corren de quedar a la zaga, pues vemos cómo estas desigualdades en la materia siguen imperando. Hay desigualdades entre los niños más pobres y más ricos. En algunos países de ingresos bajos y medianos como Benín, Camerún y Mali, el desfase de participación en la preprimaria entre los niños ricos y los pobres supera el 60%. El mayor desfase se ve en el norte de Macedonia. Los niños más desventajados son los más afectados. Un estudio reciente llevado a cabo en 9 países europeos y en Norteamérica sobre los niños solicitantes de asilo y los refugiados describe que las respuestas a nivel nacional son muy deficientes. Las poblaciones gitanas son los que menos posibilidades tienen de acceder a una educación primaria, y según la encuesta de discriminación de las minorías en la Unión Europea, en 9 países de la Unión Europea su tasa de participación fue del 53%, en Grecia del 28%, en comparación con 84% para el resto de la población. Vemos, sin embargo, cómo la educación de la primera infancia tiene ventajas a largo plazo para los individuos y las sociedades, sienta las bases para mayores oportunidades y para no quedar atrapados en la pobreza, ayuda a los niños a escapar de la miseria y de la marginación. Ha habido toda una serie de estudios que se centran en las ventajas a largo plazo y a corto plazo de la participación en la educación de la primera infancia, que van más allá del hecho de recibir una buena instrucción y buenos resultados en la materia, y que es algo que se prolonga a lo largo de toda la vida. La mayor parte de la investigación procede de los Estados Unidos, pero hay muchos más países, y en particular los países de bajos ingresos que quedan cada vez más cubiertos y que reflejan las ventajas de estos programas. Entonces, vemos cómo es muy importante hacer un seguimiento y se trata de una buena inversión, y sin embargo hay pocos datos desagregados en torno a factores como, por ejemplo, la ubicación geográfica, la etnicidad. En lo que respecta a la discapacidad, tenemos un estudio de 51 países de ingresos bajos y medios y vemos cómo no hay datos desagregados sobre la matriculación de los niños con discapacidad en la preprimaria, en comparación con 41% en la primaria. A pesar de que la educación preprimaria es crítica a la hora de identificar a los estudiantes con necesidades especiales y para poder diseñar las intervenciones adecuadas, numerosos estados llevan a cabo evaluaciones con equipos multidisciplinarios, como es el caso de Bulgaria. Sin embargo, sabemos que los países de ingresos bajos y medios no trabajan con esta identificación, con estos marcos de identificación, y cuando es así, los más perjudicados son estos niños y las familias. Otro tema importante es que la legislación y las políticas tendrían que apoyar el acceso equitativo a la educación infantil. Y algunos gobiernos se han comprometido en que este acceso sea mayor y completamente gratuito para todos los niños. Sin embargo, solo 51 países de 104 han hecho que esta educación de la primera infancia sea obligatoria, y hay una gran variación en la duración y las modalidades en este tipo de docencia. Camboya ha propuesto o proporciona el acceso de los grupos minoritarios étnicos a la educación preescolar en los 3 primeros años, en 5 lenguas, además de la lengua Khmer. Hay otros ejemplos: Cuba para niños con discapacidades, y en países europeos como Croacia, por ejemplo,
Estos sistemas o marcos también existen para las guarderías, los niños pobres o los niños romaníes. Pero las medidas de los diferentes gobiernos difieren con respecto a la investigación, planificación, etcétera. Los programas escolares tienen que adaptarse a las necesidades de los niños, porque estos son los cimientos en realidad para un entendimiento mutuo entre comunidades diferentes. Este es el caso en Nueva Zelanda, es decir, el pueblo Wariki, por ejemplo, es decir, que se fomenta la inclusión de niños pertenecientes a pueblos indígenas. Y esto es necesario para alcanzar los estándares de cualidad, etcétera, sobre todo en el caso de la primera infancia. Los países de medio y bajos ingresos a menudo se quedan a la zaga. En los programas escolares tienen que darse la importancia a la flexibilidad, como en Rusia, Uzbekistán, etcétera, y en Mongolia. Pero en la mayoría de los países son las ONGs quienes realizan este trabajo. Es importante subrayar también que la cooperación debe asegurarse de manera horizontal, porque los ministerios tienen la responsabilidad administrativa y tienen que colaborar para identificar las necesidades, diseñar programas y identificar y enmarcar a los niños que requieren que tienen necesidades especiales. Pero esta colaboración horizontal no es suficiente. La colaboración vertical es esencial también, es decir, entre los diferentes niveles del gobierno que atribuyen las responsabilidades para apoyar el uso sostenible de estos recursos. Y por último, pero no por ello menos importante, una de las recomendaciones más importantes de este informe de seguimiento de la educación en el mundo es formar correctamente a los educadores, docentes, a la inclusión. La mayoría de los docentes no están formados para la inclusión en la primera infancia, en la educación de la primera infancia. Únicamente Vietnam tiene un programa de este tipo gracias a su política educativa, tanto en primaria como en otros niveles de escolaridad. En Toscana, por ejemplo, hay un proyecto para trabajar con la población más vulnerable y hay que desarrollar también las capacidades para trabajar con las familias. 2/3 de las 426 intervenciones en inclusivas de la primera infancia tenían que ver con la participación de los padres. Estas son las conclusiones, son los mensajes que encontramos en el informe de seguimiento de la educación en el mundo. Y este hashtag desde el principio, que es lo más importante para una educación inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Es maravilloso escuchar que muchos países ya han avanzado correctamente en la dirección adecuada. Y las recomendaciones y los mensajes en este informe son precisamente un llamamiento a la acción para que fortalezcamos los sistemas educativos, sobre todo en el marco de la pandemia de COVID-19, y así alcanzar el ODS número 4, sobre todo en la educación preprimaria. Me gustaría recordar a los participantes que las preguntas y respuestas se harán en el chat, sobre todo. Y hay una sección dedicada a preguntas y respuestas también, abajo, a la izquierda o en el centro de la pantalla. Y pasaremos a esta sesión al final de las ponencias. A continuación vamos a escuchar el mensaje de la subdirectora general de Educación de la UNESCO, Stefania Giannini, que nos va a hablar de los beneficios de las políticas inclusivas y educativas.
y son recomendaciones a los legisladores también para modificar estas políticas. Muchas gracias. Gracias, Sara. Muchas gracias. Me gustaría, en primer lugar, en nombre de la UNESCO, por supuesto, darles a los ministros, ministras, socios y compañeros la bienvenida a este diálogo de alto nivel durante el cual vamos a hablar de estas dos nuevas publicaciones de la UNESCO que tienen exactamente el mismo objetivo. Y, es decir, animar a los representantes políticos a abogar por la educación en la primera infancia. Y sabemos todos perfectamente cómo los 100 primeros días de nuestras vidas son decisivos para nuestro bienestar futuro. Y el mensaje central de estos estudios es que si empezamos con buen pie, tendremos muchas más posibilidades de construir sociedades más inclusivas a largo plazo. Permítanme compartir una reflexión, el resto de la reflexión en inglés. No es una casualidad que el ODS 4 incluya una meta muy específica que mencionó Ana Cristina, es decir, la meta 4.2, es decir, garantizar que todas las niñas y niños acceden a una escolaridad de calidad en la primera infancia. Este programa incluye una contribución a reducir las dificultades de aprendizaje y sociales, identificar los retrasos en el desarrollo y las discapacidades en la primera infancia para brindar apoyo. Estos dos nuevos informes de la UNESCO confirman la necesidad de este cambio, es decir, la orientación de las políticas educativas para que la educación sea más inclusiva en la primera infancia. La realidad es que los niños, las niñas y niños con menos ventajas tendrán problemas a continuación y que si empezamos con las políticas adecuadas tendrán muchas más posibilidades de evolucionar correctamente. La pandemia no ha arreglado las cosas y la UNESCO estima que gran cantidad de niños se ven afectados y cuanto más a la zaga están estos niños, mayores son las repercusiones, desgraciadamente. La comunidad internacional, por ello, tiene que hacer todavía más esfuerzos para ayudar a estas niñas y niños y tener en cuenta aspectos como las crisis humanitarias, las discapacidades, la etnicidad, el género, la lengua materna y la pobreza que niegan el acceso a demasiadas niñas y niños a la educación y a la protección sanitaria. La inclusión y la no discriminación son los principios rectores en este caso, por supuesto, en nuestra conversación de hoy, así como en el Plan de Acción de la UNESCO para la Educación. Sabemos qué es lo que puede generar un cambio y debemos apoyarnos en esto para elaborar un programa de políticas. La pandemia ha demostrado los vínculos estrechos entre la educación, la sanidad, la nutrición, la protección y el bienestar. Todas las políticas multisectorales e intersectorales deben tener en cuenta estas necesidades y esta es la primera lección extraída importante de esta crisis. Es decir, que es indispensable formar correctamente a los docentes. Los investigadores deben desempeñar un papel clave en la evaluación de este sector y además son centrales para optimizar el aprendizaje y los programas educativos. Para ir más allá y generar un cambio, la UNESCO ha desarrollado una estrategia, una alianza mundial para la educación galvanizada
por Su Alteza la Princesa Laurentin de los Países Bajos. Esta estrategia va a animar a crear sistemas normativos o esquemas normativos en la primera infancia en el marco de una educación más justa. Identificar los puntos de desarrollo de las niñas y niños y formar correctamente al cuerpo docente. El marco de cuidado cariñoso y sensible en la primera infancia es esencial para las políticas de educación infantil y la educación y atención a la primera infancia. Tenemos que movilizarnos para alcanzar la meta 4.2 del ODS número 4. Creo que hoy estas dos publicaciones son la base para esta iniciativa y allanan el camino para definir las prioridades que van a guiar, orientar este programa mundial que se va a lanzar a finales de este año. Me complace cederle la palabra a los expertos de la educación infantil y al excelentísimo señor Simpson, ministro de Educación, Deporte y Cultura de los territorios del norte de Canadá. Muchas gracias a todos los participantes por su pasión y compromiso. Muchas gracias, Estefanía, y muchas gracias a todas las ponentes. En nombre del Consejo de Ministros de los Territorios del Norte de Canadá, es un placer y un honor darles la bienvenida a este evento sobre los dos informes de educación en la primera infancia. Son cimientos para el desarrollo de una alianza mundial para la primera infancia que se va a lanzar en otoño. Esto es un nuevo programa internacional desarrollado con nuevos socios y UNESCO. Se ha cortado el sonido del orador, no escuchamos nada. Habla el intérprete, lo sentimos. Sí, se ha cerrado el micrófono del orador. Sí, lo he hecho sin querer, disculpen. Ha vuelto a pasar. Ahora. Voy a empezar desde el principio, discúlpeme, por favor. Gracias, Estefanía, y a todos los participantes en nombre del Consejo de Ministros de Canadá. Es un placer para mí darles la bienvenida a este evento sobre los dos informes de la UNESCO sobre el seguimiento de la educación en el mundo y la educación y la atención a la primera infancia. Estos serán los cimientos de esta alianza mundial que se lanzará en otoño. Es un programa internacional desarrollado con los Estados miembros de la UNESCO y otros socios para acabar con los obstáculos en la educación y atención a la primera infancia y superar los desafíos que provienen de la pandemia. Canadá siempre ha sido un socio prioritario de la UNESCO en cuanto a cuestiones de educación. Durante el evento de hoy escucharemos por qué en los 10 años que quedan de aquí a la Agenda 2030 más niñas y niños serán privados de un buen acceso a la educación si no hacemos nada. Los nuevos informes en el marco de la educación para todas y todos deberían servir para que esta educación y atención a la primera infancia sean obligatorias en la mayoría de los países, añadir aspectos más inclusivos, aumentar la colaboración con ONGs y alcanzar mayor financiación. Canadá trabajará mancomunadamente con los diferentes socios para aplicar esta estrategia y alcanzar los objetivos de la educación para todos. Como subraya el informe de la UNESCO, tenemos que trabajar juntos con otros sectores para aplicar estas políticas y alcanzar el ODS número 4. Todo el mundo, aquí hoy, los representantes del gobierno, los actores de la sociedad civil, etcétera, tienen una responsabilidad compartida en alcanzar esta educación más inclusiva. Esperamos que esto sea el punto de partida
de conversaciones regionales, nacionales e internacionales en torno a la educación y atención a la primera infancia y que se puedan colaborar y estrechar los vínculos para que se alcance una educación más inclusiva, equitativa, etcétera, después del COVID-19. Estos dos informes son los cimientos y las orientaciones para seguir avanzando. Si no lo hacemos, las niñas y niñas seguirán quedándose a la zaga y no podrán acceder a una educación de calidad. Estaré muy atento a lo que ustedes digan para que avancemos todos en la dirección adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo ministro Simpson, por estas palabras tan inspiradoras. A continuación tenemos a la experta de la Facultad de Educación de la Universidad de Hong Kong. Muchas gracias por unirse a nosotros y estamos deseando, Nirmala, escuchar lo que nos tiene que decir sobre cuáles son los aspectos importantes para acelerar este cambio. Si tenemos tiempo después de las primeras preguntas, nos gustaría abrir el debate a los participantes para que puedan hacerle preguntas a nuestros oradores. Así que no olviden utilizar el chat e incluir su nombre, organización y lugar o ubicación en su aplicación. Pasamos ahora a la segunda parte o a la siguiente parte de nuestro programa y le voy a pedir quizás que al ministro Simpson y a Nirmala que enciendan sus cámaras para que podamos hacerle algunas preguntas. Quizás para empezar con el ministro Simpson, por ejemplo, me gustaría preguntarle lo siguiente, es decir, en la educación o la EAPI inclusiva, en realidad se trata siempre de educación a medida o servicios a medidas para las diferentes necesidades de niños, etcétera. ¿Cómo hace Canadá para implicar o para arraigar todo esto en sus políticas y trabajar con niños que tienen necesidades especiales y discapacidades? Pues bien, en Canadá cada territorio tiene una jurisdicción, es decir, es responsable para la educación, pero tenemos a la CIMA que trabaja conjuntamente sobre estas cuestiones. Tenemos diferentes programas que han sido diseñados para incluir a estos niños discapacitados con necesidades especiales, etcétera, y poder responder a las necesidades de los niños desde la primera infancia. Nuestros programas los creamos en colaboración con docentes, profesionales, de la puericultura, etcétera, y con los padres. Y estos programas proporcionan información detallada sobre los prerequisitos para este tipo de educación. Estos programas pueden ayudar a los niños o apoyar a los niños con necesidades especiales. Se denomina marco de intervención estos programas y presenta recursos que los padres docentes pueden utilizar para optimizar el aprendizaje en un contexto inclusivo. Tenemos una evaluación de primera infancia, que es una herramienta y que proporciona información sobre el aprendizaje de los niños en 5 ámbitos, es decir, lengua y comunicación, autoestima, etcétera. Tenemos programas también de gran importancia para que los niños accedan a los servicios necesarios, es decir, sobre todo aquellos dedicados a la educación especial. El éxito de la educación tiene significados diferentes dependiendo de las expectativas de cada niño o de las particularidades de cada niño.
la política reconoce la importancia de la identificación y la intervención en mi territorio, en los territorios del norte. Tenemos programas para aumentar la inclusión o las prácticas de inclusión universales y específicas para proporcionar educación inclusiva y apoyo directo a los diferentes niños con necesidades especiales. Hay 13 territorios diferentes y cada uno tiene su programa. Sería muy larga la lista. Muchas gracias, Sara. Ha sido una respuesta muy completa y nos da una idea de las múltiples maneras sobre las cuales tenemos que trabajar para apoyar a estos niños y a estas familias. Así que esto está completamente en línea. Estos programas están en línea en Canadá, al parecer, con las necesidades de las niñas y niños. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Nirmala. Escuchamos en la presentación que el acceso a la buena calidad educativa es importante para crear cimientos para el futuro. Al parecer, el acceso cualitativo a la educación está sobre todo del lado de los países desarrollados o más ricos y no tanto los países en desarrollo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Muchas gracias por haberme invitado a participar en este evento. Como decía usted, uno de los grandes desafíos en muchas partes de Asia y el Pacífico es aumentar el acceso a la educación de la primera infancia. Tenemos que recordar que la región de Asia y el Pacífico es muy amplia y diversa y que incluye países, 48 países que en cuanto a su participación, matrículas, etcétera, son muy diferentes. Y así como la participación de las familias en estos aspectos. Tailandia, por ejemplo, tiene un índice del 98% de acceso a la primera infancia y otros países solo alcanzan el 3%. En Pakistán, por ejemplo, las diferencias entre los niños más ricos y pobres, la diferencia es del 61% en las inscripciones o matrículas. Así que, como pueden ver, hay grandes divergencias. ¿Cuáles son los desafíos para las políticas educativas en esta región? Pues bien, tenemos que prestar especial atención a la diversidad, es decir, Australia, Nueva Zelanda, es una región con grandes disparidades, países con muchísima población, otros muy poca. Y tenemos también países en los que la población nacional no llega a los 20.000 habitantes. Las infraestructuras, las políticas o la aplicación de políticas educativas es muy diversa en estos países igualmente. Así que el desafío central para los legisladores es desarrollar y aplicar políticas que son apropiadas desde el punto de vista del contexto y que al mismo tiempo responden a las evidencias universales, mundiales que están ahí. Una, en nuestra región, en todo caso, aumentar el acceso, sobre todo para los grupos con poca participación. La profesora Carmen y Ana hablaban de este problema, es decir, los niños que vienen de minorías étnicas con discapacidades o de áreas rurales. La segunda es proporcionar acceso y calidad educativa a todas las niñas y niños, es decir, mejorar el aprendizaje, los programas escolares. El tercer aspecto es tener una perspectiva integrada e incluir todos los aspectos educativos, es decir, la evaluación, etcétera, para que todas las niñas y niños puedan acceder a la educación en primera infancia y que sea de calidad, además, por supuesto. Muchas gracias por esta respuesta tan completa sobre la situación en Asia, el sur de Asia y el Pacífico. Me gustaría volver a hacerle otra pregunta al ministro Simpson, y la he visto además esta pregunta en el chat,
es decir, los trabajadores de la primera infancia, la plantilla. Sabemos que es un aspecto crucial para este tema y, de hecho, hay un punto en el informe de seguimiento de la educación en el mundo que está dedicado a los docentes, porque a menudo y desgraciadamente estas políticas inclusivas son de efecto retardado. ¿Cómo hace Canadá para tratar con este tema y formar correctamente a los trabajadores de este sector en el caso de la EAPI, es decir, la educación y atención a la primera infancia? Es decir, tanto la formación inicial como permanente, y cómo ve Canadá, cómo podría hacerse para que en los próximos años esto se haga correctamente. Pues bien, hay que darle a estos docentes los cursos, la formación necesaria, y es una manera de alcanzar las necesidades de los niños con los que trabajan. El problema en Canadá es, bueno, poner en marcha capacitación o cursos para los docentes que se adapten a las necesidades de todos los niños, que son muy diversas, y en los diferentes idiomas, por lo menos 2. Es lo que hacemos, y creo que es un aspecto importante porque tenemos demografías muy diferentes en Canadá. En mis territorios, por ejemplo, en el norte, el 50% de la población pertenece a pueblos indígenas, y son la mayoría de los alumnos en nuestras escuelas, y que vienen de partes de Canadá con una geografía muy diferente a la de las ciudades, etcétera. Así que es importante que los docentes estén familiarizados con esta diversidad de origen. Y bueno, la formación en nuestros territorios se hace de manera muy diferente, talleres por parte de psicólogos y agencias especializadas o agencias que trabajan sobre la inclusión. Todo esto está disponible para los docentes. El departamento que se encarga de esto creó una alianza que es un equipo dedicado al desarrollo y formación para identificar las necesidades especiales tanto para las familias como los docentes en el caso de trastornos relacionados con el autismo. Eso es una de las características de nuestros programas en cuanto a acceso, aplicación, y esta sección está relacionada con la importancia de la lengua, el idioma de los docentes, y la importancia también de la inclusión. Los docentes deben asegurarse de que todas las niñas y niños, independientemente de sus discapacidades, situación familiar, orientación sexual, etcétera, tienen acceso a educación de calidad y apoyo. En los territorios del norte, nuestras líneas directrices apoyan educación, sistemas de educación o de aprendizaje en los que se implican a las familias, etcétera, a través del Fondo Territorial de Financiación. Se apoya el acceso de todas estas niños y niños en la primera infancia, y nos centramos en la comprensión por parte de los docentes de las diversidades de las niñas y niños. Y estamos entonces promoviendo también el sistema postsecundario. Nos estamos centrando en cómo incrementar el número de suministradores de estos servicios en esos territorios noroeste, porque no hay suficientes. Necesitamos más espacios, más educadores de la primera infancia cualificados para llegar a esos niños que no están atendiendo atención en estos momentos, y ese aprendizaje precoz en entornos propicios para ello. Y como decía, hay cantidad de cosas, o sea que podría seguir hablando sin parar. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta.
Me gustaría indicar lo siguiente. Creo que es muy importante que haya hablado de las comunidades indígenas y de la importancia de pues en la plantilla, en los recursos humanos, no únicamente en lo que respecta a su capacitación, sino también sabiendo quiénes son esos profesionales. Es muy importante que esos profesionales sean plurales, que incluyan miembros de las comunidades que cubren estos programas y ir un paso más allá, asegurarnos entonces de que esos equipos de profesionales pues estén debidamente remunerados, porque a menudo estos educadores son menos remunerados que los maestros. Así que eso es algo también que tenemos que mejorar para conseguir atraer a los mejores a este campo. Me gustaría pasar ahora a otra pregunta para la profesora Rao, que tiene que ver sobre la cooperación intersectorial, que es algo esencial para que haya una mayor inclusión a nivel de la sociedad. ¿Nos podría, por favor, informar de su labor con la Red de Asia y el Pacífico para la EPI, cómo esta alianza ha reunido a personas del ámbito del bienestar social, de la educación, de numerosos países para poder examinar cuestiones de financiación y de gobernanza de políticas? ¿En qué medida es esto un modelo para otras regiones y cómo lo hicieron ustedes para congregar a todos esos interesados? La Red de Asia y el Pacífico, ARNEC, como lo llamamos nosotros, cuenta con 13 foros de políticas organizados conjuntamente por la UNESCO, UNICEF y otros socios como pues los gobiernos de estos países que copatrocinan estos foros que reúnen a decisores del alto nivel de países de Asia y el Pacífico para que intercambien conocimientos. La conexión se corta constantemente, lo lamentamos, con estrategias para ampliar la EPI, para mejorar también la calidad de los servicios en este sector. También han contemplado enfoques multisectoriales novedosos para mejorar la equidad a la hora de acceder a una EPI de calidad en la región. Esto es algo especialmente importante teniendo en cuenta lo que estamos diciendo hoy aquí esta noche, la noche para mí por lo menos, porque no queremos que los niños de países pobres tengan acceso a servicios de mala calidad y los niños de familias ricas, pues lo contrario. Así que la equidad ha sido un aspecto esencial. Y contamos entonces hasta ahora con 3 foros en la República de Corea, Malasia y Nepal. El último se tuvo que aplazar por culpa de la COVID. Estos foros creo que han sido harto importantes y decisivos, han implicado a numerosos ministerios. Como saben, los servicios de la EPI a menudo son proporcionados por distintos ministerios y tenemos entonces ayudas por separado, actuaciones por separado, y entonces está muy bien el poder reunir a los decisores de esos distintos ministerios y de distintos países. Y yo creo que podemos sacar ya varias lecciones de estos foros. En primer lugar, que fueron una excelente plataforma de intercambio entre países que proporcionaron la oportunidad de divulgar buenas prácticas o prácticas ejemplares, prácticas para que los países aprendan unos de otros. No hace falta reinventarse la pólvora. Si realmente sabemos que hay algo que da buenos resultados a la hora de mejorar el acceso y la calidad en un país, pues se puede probar, ¿no? en tu propio contexto y en tu país. Estos foros han contado con una representación de alto nivel de decisores de distintos países. No voy a presentar todos los pormenores, pero contamos con 31 países representados a nivel ministerial y viceministerial. En el caso de numerosos países. Otra lección que hemos aprendido es la disposición a la inclusión, el poder conseguir la meta 4.2 del ODS 4. Bueno, pues que todos estos temas entonces son muy importantes, que son tan importantes en este seminario, también lo han sido para nosotros y hemos aprendido su importancia. También estos foros nos permitieron para adoptar toda una serie de declaraciones como la de Katmandú, la de Putrajaya, que fueron firmadas por ministros y delegados de alto nivel que representan y plasmando así sus compromisos. ¿Y por qué es algo tan importante? Pues porque no es algo
ocasional. Es algo que se celebra cada 2 o 3 años. En Katmandú, por ejemplo, lo que hicieron fue valorar los avances realizados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que han hecho desde la última vez? Y es algo entonces muy importante para no hacer las cosas únicamente una vez o de manera ocasional, sino hacer gala de un compromiso continuado de cara a los niños para mejorar el acceso y la igualdad en la educación de la primera infancia o EPI, por sus siglas en español. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Rao. Me gustaría también indicar que desgraciadamente el ministro de Educación de Liberia, Su Excelencia el profesor Soni, no ha podido acudir a esta cita por un compromiso de última hora. Así que a continuación vamos a incluir a las ponentes en este debate. Las 3 expertas que nos presentaron los 2 informes. Me gustaría pues invitar a Carmen y a Dragana y a Ana a pues tomar la palabra para responder algunas de las preguntas que ya habíamos preparado y algunas de las que se han hecho también en la parte de ruegos y preguntas. Mi primera pregunta se la voy a hacer a Ana. El informe de SEM, que ha indicado que numerosos niños aún no pueden acceder a una educación de calidad y igualitaria. En muchos países esto requiere que haya actores no estatales que se hagan cargo del suministro de este tipo de servicios y que no vaya pues de la mano de los gobiernos y de los sistemas estatales. ¿Nos puede entonces hablar de ese papel de los actores no estatales, en particular en lo que respecta a la consecución de servicios universales y de calidad y aspectos relativos también a equidad? No la pudimos oír muy bien, se lo confirma su intérprete. Se le oye realmente muy mal. Sí, ahora lo oímos mejor, dice la moderadora. Hable usted y se lo podremos decir si es tan amable. Okay, thank you. Sorry. So I was saying that it's a very important question. Estaba diciendo que es esa una pregunta muy importante, We have heard porque hemos many featured speakers today that in fact early childhood education is observado yet que many la EPI todavía no es una realidad children para muchos niños a nivel mundial. it's Y not just that no es solo state is not providing early que childhood el Estado no esté prestando ese tipo de servicios, es que en muchos casos no están estructurados, o sea, que son las familias, los familiares, por ejemplo, quienes proporcionan esa educación. O sea, que cuando hablamos de actores no estatales hemos de proceder con mucha cautela, porque esto abarca a una amplia gama de actores. Y el próximo informe de SEM de 2021-2022, que se publicará en septiembre de este año, tratará precisamente esa cuestión de manera pormenorizada. Con respecto a lo que estamos diciendo hoy, sí, es cierto, en muchos países muchos de estos servicios, en particular para las primeras edades de 0 a 2, son prestados por actores no estatales. Pero como estaba diciendo, estos actores no estatales pueden ser muy variados. Pueden ser proveedores privados, pero como lo estaba diciendo, pueden ser también ONGs o los propios familiares, las propias familias. Es muy difícil entonces el poder evaluar de manera completa la equidad y la calidad. Por ejemplo, en muchos casos, la cuestión de la calidad en particular, entonces, en algunos países se tiene que ver con la asequibilidad. Si tenemos, por ejemplo, proveedores privados que son quienes proporcionan estos servicios de educación de la primera infancia, en muchos casos lo hacen mediante pago y eso puede trabar un acceso igualitario a la educación, porque una vez más las familias más pobres y los niños más pobres quedarán a la zaga. Y el hecho de que en muchos países haya esta tendencia a una educación gratuita
de la primera infancia, por lo menos para algunos años, es muy importante desde ese punto de vista, porque esto sobre todo afecta a los países de ingresos bajos. También tenemos que comprender que algunos entornos, como en situaciones de emergencia humanitaria, entornos frágiles, las ONGs muy a menudo son quienes proporcionan servicios para los niños pequeños, porque tienen un funcionamiento más flexible, por así decirlo, y pueden adaptarse más rápidamente a la situación. Así que, en breve, me gustaría indicar que sí, como dije en mi presentación, hay un número creciente de actores no estatales que prestan servicios de educación de la primera infancia. Por ejemplo, sabemos que en 33 países de altos ingresos que presentan datos, la matriculación en instituciones privadas es del 57%. En muchos casos son instituciones educativas sin ánimo de lucro, como por ejemplo también a través de ONGs confesionales. O sea que hay una gran heterogeneidad de actores y al mismo tiempo hay una gran heterogeneidad también en materia de oferta de servicios. En particular, cuando se trata de proveedores privados a cargo de la prestación de este tipo de servicios, que lo hacen entonces mediante pago, pues esto es una gran problemática. Pero como estaba diciendo, en otros contextos, como por ejemplo de emergencia humanitaria, la rapidez y la flexibilidad de los actores no estatales, pues es lo que hace que sean ellos quienes se gestionen este tipo de servicios. Y es muy importante entonces que se incorpore a este tipo de actores a nivel estatal en sus planes de prestación de servicios educativos. Una vez más, me gustaría resaltar, como ya dije en mi ponencia, que cuando hablamos de atención y educación de la primera infancia, AEPI, a menudo hablamos entonces de una franja etaria muy amplia. Algunos hablan de 0 a 8 años, así que realmente podemos decir que hay una gran disparidad de enfoques en función del país de que se trate y también en función del ministerio de que se trate. Se ha dicho que a menudo el ministerio que proporciona este tipo de educación es el Ministerio de Asuntos Sociales para la franja etaria de 0 a 2 años, lo cual requiere una mejor comprensión de cuáles son los puntos de ruptura, dónde se tienen que hacer las conexiones, dónde se hacen las transiciones, porque es muy importante no solo hablar de las diferencias o heterogeneidad de los actores a nivel no estatal, sino también en lo que respecta a los distintos organismos también gubernamentales que se ocupan de la prestación de este tipo de servicios. Muchas gracias. Es cierto que tenemos que recordar que no solo se trata del sistema formal, el sistema educativo formal que está relacionado con la inclusión de los niñas y niños en la primera infancia. Me gustaría hablar de un grupo del que no hemos hablado todavía y que está muy presente en las preguntas, y son los padres y las familias. Y es una de las preguntas que tenemos en el chat sobre los sistemas de apoyo a los padres. Me gustaría que Dragona contestara a una pregunta. Lo que vemos como un momento maravilloso, ¿no?, en el que los padres están muy implicados en el desarrollo de sus hijos. Cuando hablamos de la educación a largo plazo, ¿cómo pueden los sistemas sanitarios, educativos y otros aprovechar el potencial de esta conexión con los padres y optimizar el desarrollo de las niñas y niños? Muchas gracias por esta pregunta. Es una pregunta muy interesante. Y creo que esto es crucial, es decir, las conversaciones, la participación entre padres y docentes para potenciar el desarrollo de las niñas y niños. Si se le da el espacio necesario
los padres y los docentes pueden tener un papel importante que desempeñar en los sistemas. Los sistemas educativos deberían hacer o darle el valor que se merece a estas interacciones porque se crean muchísimas oportunidades y deben utilizarse en favor de las niñas y niños. Además, así los padres apoyan mucho más a sus hijos. Todos los padres apoyan a sus hijas y hijos, pero muchos padres necesitan mucho más apoyo de los profesionales, etcétera. Se ha mencionado muchas veces en el evento de hoy que las niñas y niños jóvenes o pequeños necesitan enfoques intersectoriales, los servicios tienen que trabajar juntos y sobre todo los niños que, bueno, tienen ciertos retrasos o discapacidades, etcétera. Y es ahí donde estos diferentes actores tienen que trabajar juntos y la colaboración, la coordinación con los padres es esencial. Los padres tienen que verse como socios en la educación. Con los equipos tienen que dárseles el valor que se merece porque son expertos de sus hijos y tienen que darles el valor que se merece sobre la actitud, cómo se educa a los niños, sus valores culturales, así como las prioridades para sus hijas y hijos. Tiene que reunirse todo esto en los sistemas educativos y en los contextos multisectoriales y así la intervención en la primera infancia, sobre todo con niños con discapacidades, etcétera, etcétera, debe basarse en esta interacción con los padres. Y aquellos sistemas indicativos que tienen repercusiones positivas son los que reconocen estas interacciones entre docentes, familias, etcétera. Y ahí es donde vemos que el desarrollo de las niñas y niños se potencia. Esta es la base, los cimientos, y tendemos a decir que la intervención en la primera infancia en estos contextos es esencial la intervención de las familias. Es decir, acoger a los padres y que se sientan socios y partícipes de la educación de sus hijos, y esto puede marcar realmente la diferencia en el desarrollo de las niñas y niños. Las niñas y niños necesitan, bueno, les gusta, están muy acostumbrados o les gusta, los tranquiliza la rutina, etcétera, y esto puede ser grandes oportunidades para su aprendizaje y desarrollo. Muchas gracias, Dragona, por esta respuesta tan completa sobre las oportunidades del trabajo entre docentes y padres. Me gustaría preguntarle algo a Nirmala. Nafisa ha hecho una pregunta en el chat, bueno, en la sección de preguntas, y es la siguiente. Es decir, pensar en los sistemas de primera infancia en la región de Asia y el Pacífico y en general, ¿cuáles son las estrategias que podemos utilizar para garantizar que los programas escolares, las políticas educativas incluyen el desarrollo emocional y todos los aspectos que queremos alcanzar y que promueven los dos informes? Gracias. La palabra clave aquí es sistema. Tenemos que reconocer que el desarrollo de la primera infancia tiene que ser integral y todos los gobiernos han puesto de manifiesto la importancia de orientaciones que defienden un enfoque integral y basados en el juego también. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Pues bien, lo que es diferente de lo que que en la práctica las cosas son diferentes de lo que se recomienda en las líneas directrices. En Asia y el Pacífico tenemos
un porcentaje de escuelas privadas muy alto, es decir, actores no gubernamentales, como decía Ana. Y las escuelas privadas, son un mercado. Las escuelas quieren proporcionar lo que quieren los padres. Y en Asia, lo que quieren los padres muy a menudo son enfoques que se centran en las 3 R's, es decir, en inglés, leer, recitar, etcétera. Y en inglés, no en la lengua materna. Y esto no es lo que las orientaciones nacionales recomiendan. Lo que recomiendan son enfoques basados en el juego, centrándose en todos los aspectos de desarrollo físico, emocional, cognitivo, psicomotor, etcétera. Así que, ¿qué podemos hacer en estos casos? Creo que hay ciertos aspectos o ciertas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, la palabra clave es el sistema. Los gobiernos tienen que poner en marcha un sistema de seguimiento y de evaluación acompañado con apoyo por parte de las escuelas. Es decir, uno de los temas o problemas en los países de ingresos bajos y medios es que hay no hay sistema de inscripción y se tienen que evaluar todos estos prerequisitos. Las escuelas tienen que ser apoyadas para avanzar hacia enfoques basados en los juegos y el desarrollo de los niños. Si no han puesto en marcha o definido estándares de calidad para el entorno físico, programas escolares, etcétera, pues no puede ser. Hay que respetar estos prerequisitos en la primera infancia si queremos que estas escuelas, estos centros se enmarquen en estos programas. Después, docentes cualificados, por supuesto, con contenido en sus formaciones sobre el desarrollo de las niñas y niños. En tercer lugar, proporcionar recursos para disminuir la diferencia entre clases. Perdón, para aumentar el tamaño de las aulas, porque si no, este enfoque integral es imposible de aplicar. Es decir, asegurarnos o garantizar que el tamaño de las clases es el adecuado, que tienen recursos pedagógicos suficientes y finalmente, como decía Dragana, educación de los padres, es decir, campañas en los medios de comunicación, sensibilizar a los padres a que los enfoques basados en el juego son esenciales para los niños. Muchos padres creen que, bueno, con una escuela preparatoria, pues sus niños tienen más posibilidades de entrar en una buena escuela infantil y no siempre es así. Lo que hay que hacer es, bueno, trabajar en torno a los programas escolares y todo lo demás que mencionaba. Muchas gracias. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta a Carmen antes de pasar a la conclusión por parte de la UNESCO. Y es una pregunta muy importante, Carmen. ¿Cómo crees que los resultados de estos 2 informes pueden influenciar la Alianza Mundial para la Educación Infantil que se va a lanzar en otoño? Es decir, ¿cómo hacer para que estas recomendaciones y su papel en la UNESCO haga avanzar las cosas? Tenemos que hacer que el conocimiento esté disponible y apoyar la experimentación. La inclusión en la primera infancia es un proyecto colectivo que reúne a muchos actores. Pero la fragmentación es uno de los grandes peligros. Es decir, la fragmentación por disciplinas, por ministerios, etcétera, no tiene sentido. Tenemos que reunir todas las complejidades, etcétera. ¿Cómo podemos contribuir como cátedra de la UNESCO?
en primer lugar, identificar el conocimiento, lanzar la formación y después actividades dedicadas al desarrollo de las prácticas inclusivas, las políticas, el liderazgo, las prácticas colaborativas o las prácticas educativas. Muchas de estas actividades son parte de la idea de esta alianza, es decir, la innovación en la que un grupo de actores participan conjuntamente en el desarrollo de prácticas. Tuvo lugar en un contexto real y es muy importante. Las comunidades están presentes y en contacto directo con las instituciones para desarrollar soluciones innovadoras. La mayoría de los miembros de la Cátedra de Educación de la UNESCO trabajan con niños día a día. La Cátedra de la UNESCO, bueno, la red, proporciona herramientas para la adaptación que se necesita en cuanto a una herramienta que se utilizaba antes. La adaptación es la norma, nuevamente, en este caso. Después, la evaluación de la inclusión. Sabemos que la falta de datos para evaluar esta inclusión es problemática. Tenemos que recordar o no olvidar cuál es la información que necesitamos realmente para pasar a la acción, no con respecto a el resto de aspectos, es decir, la formación continua. Hay una plataforma digital de prácticas inclusivas en diferentes contextos. Bueno, se está desarrollando esta plataforma. El contenido digital se está preparando en colaboración con socios en Senegal, etcétera. Estará disponible para el público como un espacio en línea para compartir información, etcétera, y será utilizada por socios locales para interactuar, compartir en cuanto a desarrollo de programas escolares. Muchísimas gracias y gracias a Carmen y a todos nuestros participantes, oradores, gracias al excelentísimo presidente John Simpson. Voy a pasar a la conclusión y es una tarea ardua y envidiable, es decir, Chen Wanshou, la jefa de políticas educativas de la UNESCO. Adelante. Muchas gracias. El jefe de políticas educativas de la UNESCO. Voy a intentar resumir todas estas ponencias, preguntas, etcétera. Solo tengo 2 minutos o 3 minutos, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Voy a compartir con ustedes algunas de las reflexiones que tengo yo a este respecto. Bueno, para resumir lo que se ha dicho aquí, las ponencias, y será en 3 puntos. Tenemos que encontrar un consenso. Hemos encontrado un consenso, más bien, para generar un cambio tenemos que llevar a cabo ciertas actividades. En primer lugar, construir y fortalecer políticas inclusivas en la educación en primera infancia. La segunda, basarnos en pruebas y resultados sólidos de investigación, adaptar los programas escolares y para que puedan responder a las condiciones y necesidades de las niñas y niños. En particular, en lo que respecta a la primera infancia, es necesario trabajar de manera intersectorial con múltiples partes interesadas, implicando a todo el gobierno y a toda la sociedad en materia de cooperación. Se ha destacado también la importancia de apoyar a los docentes para contar con una educación inclusiva e incluyente, y también
la cantidad de cosas que podemos aprender de las experiencias de las comunidades y de otros países. Y yo creo entonces que estos son los temas en torno a los cuales los participantes están de acuerdo. También dijimos, por cierto, que invertir en esta EPI es rentable, tiene ventajas a largo plazo a todos los niveles, a nivel nacional, también desde el punto de vista internacional. Se presentaron datos estadísticos que apuntan a los avances que se han realizado, que son importantes, pero vemos como el árbol oculta el bosque. Y todavía hay importantes desafíos que persisten a la hora de incluir a los niños con discapacidad, a los niños refugiados y también de zonas desvalidas o vulnerables, en particular en los países de ingresos bajos y medianos. O sea que tenemos que seguir cooperando. También se han presentado experiencias en materia de calificaciones, tal y como nos las presentaba la subdirectora general de Educación, y la extensa y dilatada experiencia de Canadá a la hora de conseguir una educación pública de calidad para todos los niños y también de concitar alianzas entre los distintos sectores gubernamentales, los educandos y la sociedad civil para que todos nos movilicemos para conseguir un futuro mejor. Y también gracias, profesora Rao, por haber presentado toda una serie de experiencias interesantes de Asia y a nivel internacional a través de ARNEC. Y también gracias entonces a la profesora Rao y al ministro Simpson, que decía que para hacer frente a todos estos desafíos tenemos que estar en todos los frentes de la primera infancia, con entornos holísticos, apoyando a los docentes y incluyendo también a las familias y a las comunidades en este cometido. Así que he tomado cantidad de apuntes, pero no voy a poderlo resumir todo, pero sí que ha habido algunas palabras clave que se desprendieron de los comentarios, de las preguntas y respuestas, como por ejemplo el hecho de que hemos de incluir a los niños con discapacidad, refugiados, también que se trata de atención y educación de la primera infancia y que no hay que escolarizarlo, que se trata de enfoques basados en el juego. También hemos de tener en cuenta el bienestar, el disfrutar del aprendizaje, incluir la salud, y todo ello ha de incluirse, por supuesto, en nuestra labor para y por los niños. Muchas gracias, y yo creo que con esto entonces concluye este diálogo interesante que se basaba en dos publicaciones importantes, y esperamos que se prosiga este diálogo y que podamos contar con más datos aún. Gracias de nuevo a todas y a todos. Hasta luego. Muchas gracias a las y los participantes. Pueden ustedes bajar y leer los informes. Les animamos a ello para poder conseguir una EPI inclusiva y poder abarcar a todos los niños y niñas en estos servicios. Muchas gracias y que disfruten del resto del día. Gracias de nuevo. Hasta luego.